¿Alguna vez has sentido tanto odio hacia alguien que querrías arrancarle el cabello hasta desgarrar su cuero cabelludo? Yo sí lo hice, y lo hice realidad. Mi nombre es Esperanza, tengo 71 años, y esta es la confesión más brutal que jamás escucharás en este canal. Durante 26 años he guardado este secreto como un demonio que me devora las entrañas cada noche. Pero cuando una llega a mi edad, cuando siente que el tiempo se agota, las verdades más sangrientas salen a flote como heridas que nunca sanaron. Y mi verdad es que le arranqué el cuero cabelludo a mi hermana Remedios con mis propias manos. La dejé casi calva y sangrando como un animal degollado, y salí completamente absuelta de todos los cargos. Sé lo que estás pensando. Sé que en este momento me ves como un monstruo, como una bestia salvaje capaz de mutilar a su propia sangre. Pero antes de que me juzgues, antes de que me condenes al infierno, escucha toda mi historia, porque lo que te voy a contar va a cambiar para siempre tu concepto de la justicia, de la venganza familiar y de hasta dónde puede llegar una mujer cuando descubre que la persona más cercana a su corazón la ha traicionado de la manera más vil imaginable. Todo comenzó en septiembre de 1998, cuando yo tenía 45 años y creía tener la vida perfecta que toda mujer sueña. Estaba casada con Fernando, un hombre trabajador y cariñoso que me había dado 3 hijos hermosos. Teníamos una casa modesta pero llena de amor, un negocio familiar que prosperaba y planes para el futuro que parecían sólidos como roca. Mi hermana Remedios, 2 años menor que yo, había sido mi mejor amiga desde la infancia. Éramos inseparables, cómplices en todo, confidentes de nuestros secretos más profundos. Cuando ella se divorció después de un matrimonio desastroso, naturalmente se mudó a vivir cerca de nosotros. La ayudé a encontrar trabajo, a reconstruir su vida, a sanar las heridas que su ex esposo le había dejado en el alma. Remedios era una mujer hermosa, con una cascada de cabello negro y sedoso que le llegaba hasta la cintura. Siempre había sido vanidosa con su cabello. Pasaba horas cepillándolo, arreglándolo, presumiéndolo como si fuera su corona de reina. Los hombres siempre la miraban cuando pasaba por la calle, y ella disfrutaba esa atención como una adicta disfruta su droga. Durante 3 años viví convencida de que tenía una hermana amorosa y un esposo fiel. Durante 3 años creí que era la mujer más afortunada del mundo, rodeada de amor y lealtad. Pero el 15 de octubre de 1998, mi mundo perfecto se desplomó como un castillo de naipes cuando descubrí la verdad más devastadora de mi vida. Fue mi hija menor, Sofía, de apenas 9 años, quien sin saberlo me reveló el secreto que me destrozaría para siempre. Había llegado temprano de la escuela porque se sentía enferma, y al entrar a la casa escuchó ruidos extraños que venían de mi habitación. Con la inocencia de una niña, subió a investigar y encontró a su padre y a su tía Remedios en mi propia cama, haciendo cosas que una niña de su edad no debería ver nunca. Cuando Sofía me contó lo que había visto con lágrimas en los ojos y temblando de confusión, sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho y lo hubieran girado lentamente. Mi esposo y mi hermana, en mi casa, en mi cama, delante de mi hija inocente. Lo que más me dolía no era solo la traición sexual, era darme cuenta de que toda la ayuda que le había dado a Remedios, todo el amor y apoyo que le había brindado durante su divorcio, había sido usado contra mí. Había acogido a una víbora en mi hogar, la había alimentado con mi propia mano, y ella había respondido envenenando todo lo que yo amaba. Esa noche confronté a Fernando. Al principio lo negó. Me dijo que Sofía había malinterpretado lo que vio, que era imposible que hubiera pasado algo así. Pero cuando le dije que tenía más evidencias, cuando le mentí diciéndole que había encontrado pruebas, se derrumbó completamente. Ha estado pasando desde hace 2 años, me confesó llorando como un niño castigado. Pero no significa nada, Esperanza. Tú eres mi esposa, tú eres a quien amo. Ella solo. Ella me sedujo cuando yo estaba vulnerable. Vulnerable. 2 años de adulterio eran producto de vulnerabilidad. Destruir a nuestra familia, traumatizar a nuestra hija, romper todos nuestros votos matrimoniales era solo un momento de debilidad. Pero lo peor vino cuando confronté a Remedios al día siguiente.
Esperaba lágrimas, disculpas, remordimiento. Esperaba que al menos tuviera la decencia de mostrar vergüenza por lo que había hecho. En lugar de eso, me recibió con una sonrisa cruel que me reveló quién era realmente. Ya era hora de que te enteraras, me dijo, con una tranquilidad que me hizo temblar de rabia. Fernando nunca te amó como me ama a mí. Solo se quedó contigo por los niños y por comodidad, pero conmigo es diferente. Conmigo es apasionado, salvaje, vivo. Sus palabras me atravesaron como balas, pero continuó, como si quisiera asegurarse de que no quedara ni un pedazo de mi autoestima intacto. ¿Sabes cuántas veces me ha dicho que se arrepiente de haberse casado contigo? ¿Sabes cuántas veces hemos hecho el amor en tu cama, mientras tú trabajabas para mantener esta casa? Tu esposo prefiere mi cuerpo joven al tuyo viejo y gastado. En ese momento algo se rompió dentro de mí de manera irreversible. No era solo la confirmación del adulterio lo que me enloqueció. Era la crueldad deliberada con la que me estaba destruyendo, la satisfacción que mostraba al humillarme, la forma en que estaba disfrutando mi dolor. Y no pienses que esto va a parar. Continuó con esa sonrisa diabólica. Fernando ya me prometió que se va a divorciar de ti. Vamos a estar juntos oficialmente, y tú te vas a quedar sola con tus hijos, como la perdedora que siempre has sido. Fue en ese momento, mientras ella se reía de mi dolor, mientras se burlaba de mis años de matrimonio, mientras planeaba robarme no solo a mi esposo, sino también el futuro de mis hijos, que decidí que Remedios iba a pagar por cada una de sus palabras venenosas. Me abalancé sobre ella como una furia desatada. Ella no esperaba mi reacción. Probablemente pensó que me iría llorando como una víctima indefensa, pero se equivocó, muy gravemente. La tiré al suelo con una fuerza que no sabía que tenía. Ella trató de defenderse, de apartarme, pero yo tenía la ventaja de la sorpresa y algo mucho más poderoso: años de humillación convertidos en pura rabia homicida. Fue de entonces cuando vi ese cabello negro y sedoso, del que tanto se enorgullecía, extendido por el suelo como una alfombra brillante, y supe exactamente cómo iba a hacerla pagar por todo el daño que me había hecho. Agarré su cabello con ambas manos y comencé a tirar con toda la fuerza que tenía en mi cuerpo. Al principio solo salían mechones, pero yo no me detuve. Seguí tirando, girando, arrancando, mientras ella gritaba como si la estuvieran matando. Sus gritos solo me alimentaban más rabia. Cada grito era por cada noche que había dormido con mi esposo. Cada súplica de piedad era por cada vez que se había reído de mí a mis espaldas. Cada lágrima que derramaba era por cada lágrima que me había hecho derramar sin saberlo. Cuando finalmente se me acabaron las fuerzas, cuando mis manos ya no pudieron agarrar más cabello, miré lo que había hecho. Remedios estaba en el suelo, sangrando del cuero cabelludo, con mechones de cabello desperdigados por toda la habitación. Grandes secciones de su cuero cabelludo estaban completamente peladas, mostrando la carne viva y sangrante underneath. Ya no era la mujer hermosa y vanidosa que se había burlado de mi matrimonio. Era un monstruo calvo y sangriento que me miraba con terror absoluto en los ojos. «Mira tu hermoso cabello ahora», le dije mientras recogía los mechones del suelo. «A ver si Fernando te sigue encontrando irresistible cuando vea lo que realmente eres debajo de toda esa vanidad». Los vecinos habían escuchado los gritos y llamaron a la ambulancia y a la policía. Cuando llegaron, encontraron a Remedios inconsciente por la pérdida de sangre y a mí sentada tranquilamente en una silla, con las manos manchadas de sangre y cabello, esperando a que me arrestaran. Si esta historia ya te ha impactado, si sientes que necesitas saber cómo terminó todo esto, dale me gusta a este video. Solo presiona el botón con el dedo hacia arriba que está aquí abajo. Y si quieres seguir escuchando confesiones que te van a cambiar la perspectiva sobre la justicia familiar, suscríbete al canal. Es fácil. Solo aprieta el botón negro que dice suscribirse y ya está. Hazlo porque estas historias necesitan ser contadas y yo necesito saber que hay alguien ahí que entiende por qué hice lo que hice. Lo que viene después va a dejarte sin palabras, porque lo que pasó en el juicio, lo que se reveló sobre mi hermana y mi esposo, y por qué salí completamente libre, va a cambiar todo lo que crees saber sobre la justicia y la venganza familiar. Los paramédicos dijeron que nunca habían visto algo así en sus carreras.
Remedios había perdido aproximadamente el 60% de su cuero cabelludo. Algunas secciones las había arrancado de raíz, con piel y todo. Otras las había desgarrado tan violentamente que habían quedado colgando como jirones sangrientos. Tuvo que pasar 6 horas en cirugía para que los doctores trataran de reconstruir lo que quedaba de su cuero cabelludo. Me arrestaron inmediatamente y me acusaron de agresión con lesiones graves. La fianza fue tan alta que Fernando, por supuesto, se negó a pagarla. Después de todo, ¿por qué iba a ayudar a la mujer que había mutilado a su amante? Pasé 3 semanas en la cárcel antes de que mi abogado, un hombre joven pero astuto llamado licenciado Morales, viniera a visitarme con noticias que cambiarían todo el rumbo de mi caso. Señora Esperanza, me dijo con una sonrisa que no pude interpretar, necesito que me cuente todo sobre la relación entre su hermana y su esposo. Todo, sin omitir detalles. Le conté la historia completa. Los 2 años de adulterio, la humillación que había sufrido, las palabras crueles que Remedios me había dicho antes del altercado. Esperaba que me dijera que eso no era suficiente defensa para lo que había hecho, que tendría que prepararme para pasar años en prisión. En lugar de eso, me preguntó algo que me dejó completamente desconcertada. ¿Sabía usted que su hermana había sido arrestada antes por prostitución? No lo sabía. Durante todos los años que habíamos sido cercanas, durante todo el tiempo que había vivido cerca de mi familia, Remedios nunca me había contado que había sido prostituta. Hay más, continuó el licenciado. Su hermana no solo estaba teniendo una aventura con su esposo, estaba extorsionándolo. Tenía fotografías comprometedoras de él con otras mujeres y lo estaba chantajeando para que le diera dinero regularmente. Mi mundo se tambaleó otra vez. ¿Otras mujeres? Fernando había estado siendo infiel no solo conmigo, sino también con Remedios. La investigación del licenciado había descubierto una red de corrupción y chantaje que iba mucho más allá de una simple aventura extramarital. Remedios había estado documentando meticulosamente todas las infidelidades de Fernando, no por celos o por amor, sino como material para extorsionarlo. Su hermana es una delincuente profesional, me explicó el licenciado. Ha estado usando el sexo como arma durante años. Su esposo no era su amante, era su víctima. Y usted no era solo la esposa traicionada, era parte de su plan para destruir a su familia y quedarse con todo lo que habían construido. Durante los siguientes días, más detalles fueron saliendo a la luz. Remedios había estado planeando no solo romper mi matrimonio, sino también quedarse con nuestra casa, nuestro negocio, incluso la custodia de mis hijos. Había estado manipulando a Fernando psicológicamente, amenazándolo con revelar sus otras aventuras si no hacía exactamente lo que ella quería. Las fotografías que tenía no eran solo de Fernando. Tenía un archivo completo de hombres casados de nuestro pueblo, todos en situaciones comprometedoras, todos siendo chantajeados por cantidades significativas de dinero. Señora Esperanza, me dijo el licenciado durante una de nuestras reuniones, lo que usted hizo ese día no fue un ataque de ira injustificado. Fue defensa propia contra una depredadora que estaba destruyendo sistemáticamente su vida y la de su familia. El día del juicio, todo salió a la luz pública. Los periódicos locales cubrieron cada detalle sórdido de la operación de chantaje de Remedios. Las otras víctimas empezaron a hablar, contando historias similares de manipulación y extorsión. Remedios llegó al juicio usando una peluca barata que no lograba ocultar completamente las cicatrices que le habían quedado en el cuero cabelludo. Su testimonio sobre el ataque fue dramático y desgarrador, pero cuando el fiscal comenzó a cuestionar su historial criminal, su credibilidad se desplomó completamente. Mi testimonio fue diferente. Hablé sobre años de ser una esposa y madre devota, sobre cómo había abierto mi hogar y mi corazón a una hermana que creía necesitar ayuda, sobre el momento devastador cuando descubrí que todo había sido una mentira calculada. No planeé atacarla. Le dije al jurado con lágrimas reales corriendo por mis mejillas. Pero cuando me dijo que había estado planeando destruir a mi familia desde el principio, cuando se rió de mi dolor y me dijo que me merecía quedarme sola y arruinada, algo dentro de mí se rompió. No fui yo quien la atacó.
fue una madre desesperada defendiendo a sus hijos de una depredadora. El punto de inflexión del juicio llegó cuando el licenciado presentó las grabaciones. Resulta que Remedios había estado grabando sus conversaciones con Fernando y con sus otras víctimas, no solo como evidencia para el chantaje, sino como trofeos de sus conquistas. En una de esas grabaciones, que se reprodujo en el tribunal para que todos escucharan, Remedios le decía a Fernando exactamente cómo planeaba destruir mi vida. Primero, me voy a asegurar de que Esperanza se entere de la manera más dolorosa posible. Después voy a hacer que se sienta tan inútil y humillada que no tenga más opción que irse de la casa. Y cuando se vaya, tú me vas a dar la custodia de los niños y la mitad de todo lo que tienen. O voy a arruinarte con todas las otras fotos que tengo. La grabación continuaba con detalles específicos sobre cómo había manipulado la situación para que yo los encontrara. Cómo había calculado cada palabra cruel que me dijo para maximizar mi dolor. Cómo se había divertido viendo mi mundo desmoronarse. La hermana estúpida nunca se dio cuenta de que todo esto era un juego para mí. Se reía en la grabación. Siempre fue tan ingenua, tan confiada. Va a ser delicioso verla perder todo. Cuando esa grabación terminó de reproducirse, el silencio en la sala del tribunal era absoluto. Incluso el juez parecía conmocionado por la frialdad calculada que había mostrado Remedios. Mi abogado presentó entonces el argumento final. Señores del jurado, mi clienta no atacó a una hermana inocente. Atacó a una delincuente profesional que había pasado años planeando la destrucción sistemática de su familia. Lo que vieron ese día no fue violencia injustificada, sino la reacción natural de una madre que finalmente entendió que había estado alimentando a un depredador en su propia casa. El jurado deliberó durante menos de 2 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime. No culpable por razón de extrema provocación emocional. Salí del tribunal completamente libre, sin cargos, sin antecedentes penales, sin restricciones de ningún tipo. Remedios, por el contrario, fue arrestada inmediatamente por múltiples cargos de extorsión, chantaje y fraude. Fernando también fue arrestado como cómplice, pero después de que su abogado negoció un acuerdo, solo recibió libertad condicional a cambio de testificar contra Remedios y entregar toda la evidencia que tenía sobre su operación criminal. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Los años que siguieron al juicio fueron extrañamente liberadores. Me divorcié de Fernando inmediatamente, por supuesto. No podía perdonarle no solo la infidelidad, sino el hecho de que había permitido que una criminal usara a nuestra familia como peones en su juego sádico. Mis hijos, que al principio estaban confundidos y traumatizados por todo lo que había pasado, gradualmente comenzaron a entender que lo que había hecho no había sido producto de la maldad, sino de la desesperación. Sofía, especialmente, comenzó a verme no como una madre violenta, sino como alguien que había luchado para proteger a nuestra familia. Remedios pasó 5 años en prisión. Durante ese tiempo, más víctimas de sus esquemas de chantaje salieron a la luz. Había arruinado docenas de matrimonios. Había extorsionado miles de pesos a hombres que solo querían proteger a sus familias del escándalo. Había destruido vidas por puro placer y ganancia financiera. Cuando finalmente salió de prisión, estaba completamente calva. Su cabello nunca había vuelto a crecer completamente después de lo que le hice. Llevaba pelucas constantemente, pero todos en el pueblo sabían lo que se escondía debajo. Trató de contactarme varias veces durante los primeros años después de su liberación. Me enviaba cartas pidiendo perdón, diciéndome que había cambiado, que había encontrado a Dios en la prisión, que quería reparar el daño que había hecho, pero nunca le respondí. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar, algunas traiciones demasiado completas para perdonar. La ironía es que arrancarle el cabello a Remedios no solo fue mi venganza personal, sino que también fue lo que llevó al descubrimiento de todos sus otros crímenes.
Si no la hubiera atacado ese día, si hubiera simplemente aceptado la humillación y me hubiera ido callada, ella habría continuado destruyendo vidas durante años. Mis hijos crecieron fuertes y sanos, sin la influencia tóxica de su padre infiel y su tía criminal. Se convirtieron en adultos exitosos y moralmente sólidos, quizás precisamente porque vieron de primera mano las consecuencias de la traición y la manipulación. Nunca me volví a casar. Después de lo que viví con Fernando, después de descubrir hasta dónde puede llegar la gente para lastimar a quienes confían en ellos, decidí que prefería estar sola que arriesgarme a otra traición. Pero no he vivido una vida amargada. He encontrado paz en la soledad, satisfacción en criar a mis hijos, orgullo en reconstruir mi vida desde las cenizas de lo que Remedios trató de destruir. A veces me pregunto si lo que hice estuvo bien. A veces, en las noches silenciosas, me despierto recordando los gritos de Remedios, viendo sus ojos llenos de terror, sintiendo la resistencia de su cuero cabelludo cuando lo arrancaba con mis manos. Pero entonces recuerdo las grabaciones que se reprodujeron en el juicio. Recuerdo la forma cruel en que se rió de mi dolor, la satisfacción que mostraba al describirme como una hermana estúpida que merecía perder todo. Recuerdo cómo había planeado usar a mis hijos como herramientas en su juego de destrucción. Y cuando recuerdo eso, no siento culpa por lo que hice. Siento orgullo. Orgullo por haber defendido a mi familia cuando el sistema legal no podía protegernos. Orgullo por haber detenido a una depredadora antes de que arruinara más vidas. Orgullo por haber tenido el valor de actuar cuando la situación lo requería, sin importar las consecuencias personales. ¿Fue violencia justificada o venganza desmedida? El jurado decidió que fue justificada. La sociedad decidió que fue apropiada. Mis hijos decidieron que fue necesaria. Pero la pregunta más importante es, ¿lo haría otra vez? La respuesta es sí, sin duda, sin remordimientos, sin vacilaciones. Si alguien tratara de destruir a mi familia de la manera en que Remedios lo hizo, si alguien utilizara mi confianza y mi amor para lastimarme de esa forma tan calculada y cruel, volverías a arrancarle cada cabello de la cabeza hasta dejarla sangrando y humillada. Porque algunas traiciones son tan profundas que requieren castigos igualmente profundos. Porque algunas personas son tan malvadas que solo entienden el lenguaje de la violencia. Porque algunas veces la única forma de detener a un monstruo es convertirse temporalmente en uno. Remedios murió hace 3 años, sola y olvidada, en un asilo de ancianos del Estado. Nunca tuvo hijos, nunca se casó, nunca encontró la felicidad que había tratado de robarme a mí. Su cabello nunca creció completamente, y las cicatrices que le dejé fueron su compañía constante hasta el día de su muerte. No fui a su funeral, no lloré su muerte, no sentí pena, ni alivio, ni satisfacción. Simplemente reconocí que una era había terminado, que un capítulo horrible de mi vida finalmente se había cerrado. Hoy, a los 71 años, puedo decir con absoluta certeza que no me arrepiento de nada de lo que hice. Arrancarle el cuero cabelludo a mi hermana fue el acto más violento y brutal de mi vida, pero también fue el acto que salvó a mi familia y detuvo a una criminal que había lastimado a docenas de personas inocentes. La justicia no siempre llega con toga y martillo. A veces llega con manos ensangrentadas y corazón lleno de rabia justificada. A veces la única forma de proteger lo que amas es mancharte las manos con la sangre de quienes amenazan destruirlo. Si esta historia te ha tocado el alma, si te ha hecho cuestionar todo lo que creías saber sobre la justicia familiar y la venganza, dale me gusta a este video. Solo presiona el botón con el dedo hacia arriba. Y si quieres seguir escuchando confesiones que pocas se atreven a hacer, suscríbete al canal. Solo aprieta el botón negro que dice suscribirse. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que hice lo correcto? ¿Has sentido alguna vez el impulso de lastimar físicamente a alguien que te traicionó? ¿Conoces alguna historia similar que necesite ser contada? Estamos aquí todos los días con historias que te harán entender que a veces la línea entre víctima y victimario es más delgada de lo que quisiéramos admitir, porque al final todos tenemos un punto de quiebre. Todos tenemos un límite más allá del cual
ya no somos las personas civilizadas que pretendemos ser. Y cuando alguien nos empuja más allá de ese límite, cuando alguien destruye todo lo que amamos por puro placer sádico, descubrimos de qué somos realmente capaces. Yo descubrí que soy capaz de arrancar el cuero cabelludo de mi propia hermana. Y aunque eso me convirtió en alguien que nunca pensé que sería, también me convirtió en alguien que pudo proteger lo que más amaba en este mundo. Y eso, para mí, vale cualquier precio.